todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muchísimas gracias por estar con nosotros en MXN, su televisión, en su programa Estado de los Estados. Soy su servidora Lilia Arellano y bueno, como ha sucedido en el programa del miércoles anterior, en donde presentamos a usted pues una breve semblanza de lo que es el estado de Baja California, la situación económica que priva pues su desarrollo político, al igual que sucedió el viernes en Fuego Cruzado con Baja California Sur, pues hoy toca el turno a Campeche, una de las 3 entidades de la península yucateca, que es todo un orgullo, por muchas razones que ya verá usted en esta que es la historia de Campeche, y bueno, con la que finalizamos, al igual que sucedió en las 2 entidades referidas, con quienes participan como candidatos a la gubernatura. Una decisión que habrá de tomarse el próximo 6 de junio. Pero, mire usted, déjeme decirle que el poblado de Aquimpech, que en lengua maya significa lugar de serpientes y garrapatas, se fundó en la 3ª centuria de nuestra era. El escudo de armas de la ciudad de San Francisco de Campeche le fue otorgado allá en el año de 1777 por el rey de España, por Carlos III. Está compuesto por 4 cuarteles, 2 con castillos en Campo de Gules y 2 con galeones en Campo de Azur. Todo el escudo está orlado con el cordón de San Francisco y la corona real por servicios prestados. Antes de la conquista española, el área que actualmente ocupa Campeche estuvo poblada por la civilización maya. Su suelo sirvió de tránsito para los itzáes y los xiúes, conquistadores de las grandes ciudades de Chichén Itzá y Uxmal, que en su momento fueron el corazón del señorío de Campeche, que significa el lugar del señor Sol Garrapata, población que contaba con 15,000 habitantes aproximadamente, con unas 3,000 casas con paredes de lodo y techos de paja, muy similares a las actuales del área rural. Las primeras incursiones españolas a Campeche fueron comandadas por Francisco Hernández de Córdoba ya por el año de 1517 y por Juan de Grijalva en 1518. Tiempo después, en 1540, Francisco de Montejo, el Mozo, decidió fundar una villa en el lugar que actualmente ocupa la plaza principal de Campeche, decretando la creación de San Francisco de Campeche, llamada antes San Lázaro y Salamanca. Durante el periodo colonial, Campeche era un activo pueblo comercial. Centraba su atención en la explotación de palo de tinte, usado para la fabricación de colorantes y la fabricación de embarcaciones, y fungía como el puerto de entrada y salida de la provincia de Yucatán hacia la metrópoli hispana. Esta riqueza y prosperidad provocó los ataques de piratas ingleses y holandeses como Henry Morgan o William Parker, que buscaban no solo apoderarse de las riquezas, sino menoscabar el poderío de España, por lo que la corona española proyectó en 1651 la construcción de obras de protección en el puerto que concluyeron allá por el siglo XVIII. La villa fue elevada a la categoría de ciudad por cédula real, emitida por Carlos III en octubre de 1777. Después de la independencia, Campeche fue entonces la cabecera del departamento del mismo nombre, que era uno de los 5 integrantes del estado de Yucatán. Más tarde, el 7 de agosto de 1857, un grupo de liberales encabezados por Pablo García inició un movimiento popular para que el distrito de Campeche se separase de Yucatán y se convirtiera en un estado más de la federación. Decisión esta que ratificó el presidente Juárez el 29 de abril de 1863, quedando Campeche como capital del nuevo estado. Esta entidad ha reunido en su haber muchos personajes ilustres. Vamos a hablar de algunos de ellos, ¿qué le parece? José Jacinto Uc de los Santos Canec,
Unas versiones señalan que fue aprendiz de taonero. Nació en el pueblo de Tzilbulul, Nerma. Otras versiones lo ubican como nacido en el barrio de San Román de la hoy ciudad de Campeche. Fue hijo de unos indios mayas asignados al servicio de los religiosos de la ciudad de las murallas de Campeche, quienes, aprovechando su excepcional inteligencia y dinamismo, se hicieron cargo de su educación. Un fraile de la Orden de San Francisco le enseñó teología, latín, gramática, moral e historia. Al recibir el religioso la orden de continuar su apostolado en Mérida, llevó consigo al joven indio campechano. Algunos biógrafos afirman que por su carácter violento fue expulsado del convento franciscano de Mérida y que eso le inspiró un sordo rencor contra los castizos. A partir de su expulsión del seno religioso, así como de la historia de sus antepasados, lo convirtieron en el caudillo que el sojuzgado pueblo maya necesitaba. Jacinto Ucanec fue sentenciado a ser roto vivo, atenaciado, quemado su cuerpo y esparcidas sus cenizas por el aire. Su cuerpo destrozado estuvo expuesto en la plaza principal de Mérida y después fue arrojado a la hoguera. Pedro Sáenz de Baranda y Borreiro, Justo Sierra Méndez, Joaquín Clausel, Pablo García y Montilla fueron, entre otros, como Joaquín Benglio y Molina o Juan de Dios Pérez Galás, personajes que marcaron la historia de Campeche, así como también Héctor Pérez Martínez, y llegamos hasta María Lavalle Urbina, educadora y abogada. Ella nació en la ciudad de Campeche en 1908, realizando en este lugar todos sus estudios hasta 1926, en que obtuvo el grado de profesora de educación primaria elemental y superior. El título de licenciada en Derecho en 1945 fue el año en el que lo obtuvo y tuvo una larga y variada carrera. Fue, entre otras cosas, directora de escuela primaria en 1943, pero también dirigió la campaña de alfabetización en Campeche. Esto fue de 1944 a 1947. Ejerció la docencia en la escuela normal incorporada al Instituto Campechano. Es sin lugar a dudas María Lavalle Urbina, la mujer que más ha destacado por Campeche a nivel internacional en el siglo XX. Fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal del 9 de abril del 47 y hasta 1954. También jefa del Departamento de Previsión Social de la Secretaría de Gobernación del 54 al 64. Representante de México ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU del 57 al 68. Presidenta de la Academia Mexicana de la Educación del 58 al 59 y tuvo otras representaciones importantes de carácter internacional. María Lavalle Urbina fue senadora de la República por el estado de Campeche de 1964 a 1970, ocupando el cargo de presidenta de la Comisión de Justicia. Fue también la primera mujer que ocupó la presidencia del Senado en diciembre de 1965, delegada del Senado a 3 reuniones parlamentarias México-Estados Unidos, directora nacional femenil del PRI de mayo de 1965 a febrero de 1971, directora del Registro Civil de diciembre del 70 a noviembre del 76, subsecretaria de Educación Pública de diciembre de 76 a julio de 1980, asesora del Secretariado de Educación Pública del 80 al 82 y directora de la Comisión Nacional de Texto Gratuito de diciembre de 1982 a octubre de 1984. Sin duda alguna, una mujer ejemplar, una mujer mexicana ejemplar, nacida en Campeche. Pero también permanece en la memoria, pues, don Juan de la Cabada Vera, este escritor que nació allá también en los años 1903 en Campeche. Se distinguió por su carácter franco e inquieto y a los 18 años encontró trabajo en los campos petroleros de Tampico. Fue viajero, se fue a Cuba a edad muy temprana y al regresar a México se dedicó, pues, a conocer el país. Radicó en la capital de la República de 1923 a 1927, donde empezó a publicar sus primeros cuentos y relatos.
Colaboró en diferentes publicaciones como El Libertador, Espartaco y El Machete, órganos estos del Partido Comunista Mexicano al que siempre perteneció, habiendo sido, inclusive por allá por el año de 1979, candidato a diputado federal por ese partido, por el Comunista Mexicano. Y fue también fundador activo de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Allá por 1945 se internó en tierras lacandonas junto con el realizador Giles Ilex, quien filmó la película de carácter antropológico Los Mayas. En 1947 fue contratado para impartir 2 cursos de literatura hispanoamericana allá en Nueva York, y en 1948 se le nombró jefe de redacción del Diario de Nueva York. Juan de la Cabada, el hombre de la melena plateada y el paso ágil, eternamente joven a pesar de sus años, campechano no solamente de nacimiento, sino por su actitud ante la vida, vivió en Campeche sus últimos meses, siempre acompañado de amigos y jóvenes intelectuales de la localidad. Él murió en la Ciudad de México el 26 de septiembre de 1986. Hay muchos otros personajes en la historia de Campeche cuyo atractivo es excepcional, porque han formado el camino de las artes, de la política, de la economía y de la jurisprudencia en México. Acompáñame a este corte, enseguida regreso. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Otro de los grandes atractivos con los que cuenta Campeche es sin duda alguna su gastronomía. Déjeme decirle que hay una gran gama de platillos como el pan de cazón, el pámpano en escabeche, el frijol con puerco, el puchero, los tamales, el mondongo, el chocolomo, la cochinita, ibes con puerco y relleno negro. Todo esto se complementa con dulces como el nanche, la ciruela, la piña, el siricote, el cocoyol, la calabaza, la papaya, el camote, el marañón, el coco, el tamarindo, el mango y la yuca. En sus bebidas ofrece una gran variedad, pudiendo disfrutarse del coco, atole de maíz, aguas de horchata, marañón, mango, piña, naranja, zaramullo, toronja, jamaica, papaya, pitahaya, nanche, sandía, entre muchos otros. Ahora que, como atractivo turístico, tiene playas como Mar Azul, que es una playa popular con longitud aproximada de 600 metros, pendiente suave, pedregosa y con algunas áreas de arena. No hay vegetación en ese sitio y el agua es poco profunda, cristalina, con poco oleaje, y es obviamente una zona de recreo. Está también la playa de San Lorenzo, la Playa Bonita, que es un balneario popular con playas de arena blanca y suave, con aguas cristalinas y tranquilas, y con una extensión de 1,5 kilómetros. Cuenta además con instalaciones de sanitarios, vestidores, salones de baile,
Y bueno, no puede dejarse de lado el centro de Campeche, adornado con sus bellas fachadas coloniales, su moderno malecón, desde el cual se pueden admirar hermosos atardeceres. Y bueno, hablamos de la comida, ya, de los sitios de recreación, pero hay que pasar al renglón más importante, uno de los renglones más importantes para el pueblo campechano, que es el económico. En cuanto a su desarrollo a lo largo del siglo XIX, la amplitud y la intensidad del comercio se modificó conforme la dinámica económica de Campeche y de Ciudad del Carmen, misma que fue integrada como puerto de exportación de palo de tinte, maderas preciosas y enequén por un lado, y al mercado interno mexicano, y por el otro, bueno, pues a los centros rectores del sistema mundial capitalista. El ciclo económico del palo de tinte tuvo una duración de 108 años. Esto fue desde 1787, cuando se dio el primer gran boom de exportaciones de palo, con más de 338,000 quintales embarcados por el puerto del Carmen. Esto fue hasta 1985, cuando se llegó al máximo histórico nacional de poco más de 1,088,964 quintales exportados, configurando a aquella circundante a la laguna de Términos como una región histórica muy particular. A principios del siglo XX, allá en 1910, la economía campechana sufrió una profunda crisis al derrumbarse las exportaciones de palo de tinte, pero simultáneamente comenzó un nuevo ciclo con la llegada de las inversiones estadounidenses destinadas a explotar los bosques del árbol de Chico Zapote, allá por los años 20. Esta segunda etapa culminaría en 1946 con la caída del mercado internacional del chicle, coincidiendo a su vez con el descubrimiento de los grandes bancos de camarón ese mismo año. Es a partir de 1860 cuando los negociantes estadounidenses comenzaron un largo proceso de búsqueda de la planta que les ofrecía la resina, el chicle, de mejor calidad y menor costo, con el propósito de abastecer a sus fábricas en Estados Unidos. En 1940 México producía y exportaba para el mercado internacional, pero pues entiéndase, Estados Unidos de América, el 80% del chicle. Campeche contribuía con más del 50% de la producción nacional, aportando la región indígena de los Chenes casi el 25% de esta. Para 1945, 8,000 familias campechanas dependían del chicle, más del 10% de la población del estado ubicada en las zonas productoras de Chenes, Champotón y El Carmen. Esto al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando el descenso en la demanda de la goma por parte del ejército estadounidense y la elaboración del chicle sintético propiciaron el fin del auge del ciclo económico en el estado de Campeche y el inicio, absolutamente imprevisto, de una nueva etapa basada en la explotación camaronera. En el periodo de 1960 a 1994, la pesca de camarón creció en 8,636 toneladas capturadas en 1960 a 13,887 toneladas en 1980. Dicha curva de crecimiento comenzó a disminuir en 1988, cuando de 10,836 toneladas cayó hasta 7,007 en 1994, como consecuencia del agotamiento de los bancos del crustáceo. 40 años de una explotación desmedida que no previó la conservación futura de la especie con técnicas de pesca menos depredadoras fue la causa. Hay quienes afirman que, además de la caída de la inversión en la rama a partir de la cooperativización de la flota pesquera en 1982, esta actividad fue impactada por la explotación petrolera marina que no dejaba de crecer. La crisis de la actividad camaronera se profundizó
cuando la flota de más de 600 barcos, de los cuales 150 ya eran inactivos en 1980, se redujo solamente a 360 en 1994, y de estos ya solo 120 estaban en condiciones óptimas de operación. Así, al agotarse el ciclo económico camaronero a partir de 1977, se abrió circunstancialmente el de la explotación petrolera en la sonda de Campeche, con el descubrimiento del yacimiento Cantarell frente a las costas de la isla de Ciudad del Carmen. Acompáñeme en este recorrido por Campeche. Seguro que le está gustando. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Y mire usted, fue a partir de 1977, continuando con la historia de Campeche, que se cambió en esa entidad su tradicional orientación exportadora de materias primas silvícolas, agrícolas y pesqueras, cuyos ciclos económicos pues ya estaban finalizando, siendo sustituidos en peso e impacto local por la nueva actividad, por la petrolera. Resumimos afirmando que fueron 4 los ciclos de mediana duración de la historia económica campechana: el del palo de tinte de 1517 a 1910, el del chicle de 1907 a 1947, el del camarón de 1947 a 1980 y el del petróleo de 1977 a la fecha, aunque pues ya en proceso de declinación debido al agotamiento de Cantarell. Pues dentro de todo este panorama, la historia de Campeche que más se ha difundido es la de las coyunturas, que en los libros de texto narran las disputas entre centralistas y federalistas de 1810 a 1857. Está la Guerra de Castas, iniciada en 1847, la invasión estadounidense entre 1847 y 1853, la separación de Yucatán en 1857, la invasión francesa de 1862 a 1867, el porfiriato de 1876 a 1910, la Revolución Mexicana iniciada en 1910, los gobiernos socialistas de 1921 a 1924 y los gobiernos constitucionales de 1946 a 1997. Estas fueron coyunturas políticas en las que destacaron ciertos personajes, desempeñando desde esta perspectiva historiográfica un papel protagónico para el pueblo campechano. Durante el periodo de 1870 a 1901, en pleno porfiriato, el escenario político fue dominado por el grupo liderado por Joaquín Baranda, ministro de Justicia durante la presidencia de Díaz. La historia política campechana del siglo XX se puede agrupar en 3 grandes momentos:
la etapa de conformación del sistema político campechano de 1915 al 43, la etapa de institucionalidad priista del 44 al 91 y la etapa de transición a un régimen de pluralidad política de 1991 a 1997. En los años de 1944 a 1991, en el contexto de las explotaciones camaronera y petrolera, alcanzaron su máxima expresión los métodos populistas y autoritarios tradicionales desplegados por Ortiz Ávila, por Sansores Pérez, por Rafael Rodríguez Barrera y por Abelardo Carrillo Zavala. Fueron los años en los que el populismo campechano trasciende las anécdotas del negro Sansores para convertirse en la caracterización de una forma de hacer política ya enraizada en el decenio anterior y que consiste en una mentalidad paternalista, publicitariamente populachera y casi siempre autoritaria, reproducida por todos los grupos de poder en Campeche, independientemente de sus ideologías. Otra etapa de la historia política campechana se produce en el marco de la explotación petrolera y se desplegó entre agosto de 1991 y julio de 1997 con la aparición de nuevos grupos locales de poder económico y político que propiciaron que Campeche dejara de ser la cantera de votos priistas que había sido desde 1946. En el 97, el nuevo protagonismo ciudadano y la división entre los viejos grupos de poder caciquil priista y los nuevos empresariales vinculados al PRD y al PAN modificaron el mapa político de la entidad. Entre 1988 y 1994, los resultados de la votación presidencial mostraron un descenso de 64.46 a 55.5% en los sufragios que favorecieron al PRI campechano, con lo que dejó de ser el partido absolutamente dominante. Así, en las elecciones de 1997 se redefinió la correlación de fuerzas. Por un lado, el PRI salinista y por el otro, los viejos grupos caciquiles que buscaban la revancha contra el salinismo representado por el grupo Azar y que se opusieron al proyecto neoliberal sin abandonar las tradiciones populistas del PRI. Impulsaron así un importante movimiento opositor agrupado en el PRD y el Partido del Trabajo, con el objetivo de garantizar la permanencia de sus intereses. Sin embargo, más allá de estas fuerzas tradicionales, los grupos de empresarios emergentes en los negocios con Pemex, distanciados del priismo populista tradicional, pero también reproductores de los estilos autoritarios de hacer política, se comenzaron a identificar con el PAN e impulsaron un proyecto de desarrollo económico regional negociable con la estrategia neoliberal imperante en esos años. El 6 de junio, Campeche elegirá un nuevo gobernador. Me acompaña al corte y conocemos sus nombres, sus presentes y algo de su pasado. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia.
Y bien, vamos ahora al presente. A este presente que habrá de definir el futuro del pueblo campechano. Un futuro limitado a 6 años que pueden ser de un desarrollo extraordinario o de una paralización que siga afectándolos. Tenemos así como candidatos a la gobernatura, y bueno, pues las damas van primero, a Laida Sansores. Ella es la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Antes militó en el PT, en Movimiento Ciudadano, y en esa misma organización, Movimiento Ciudadano, cuando todavía se denominaba Convergencia. A Convergencia llegó cuando renunció al PRD, y al PRD, pues llegó una vez que se salió de una militancia de 30 años en el PRI, a la cual pues perteneció también su padre, el conocido cacique campechano y expresidente nacional del PRI, Carlos Sansores Pérez. Con 76 años de existencia, la exalcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México pretende por segunda ocasión participar en una elección para alcanzar la gubernatura. Ella es maestra normalista y también se dice psicóloga. Se ha dicho víctima de espionaje y, de manera para muchos inesperada, se lanzó con todo para apoyar la candidatura de Vicente Fox a la presidencia. Su inestabilidad ha quedado de manifiesto en el recorrido hecho por varios partidos políticos hasta llegar a Morena. Ha sido criticada, fíjese usted, por comprar muñecas, almohadas, electrodomésticos, dentríficos, alimentos, ropa, bolsas y hasta tinte para el cabello con dinero del erario. Inclusive se mandó confeccionar un vestido con el rostro de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y la factura de esta prenda la presentó junto con muchos otros artículos personales para ser reembolsados pues, por las arcas del Senado de la República. Romero Ruiz Armenta es su esposo, es el señor Sansores, y es también el actual embajador de México en Guatemala. El señor Ruiz Armenta pues no cuenta con antecedentes diplomáticos, sino más bien los tiene cafetaleros. Esta pareja, este matrimonio, tiene propiedades inmobiliarias en la Ciudad de México, en Querétaro, en Cuernavaca y por supuesto en Campeche, en donde poseen entre otras una hacienda con playa privada. Son accionistas de empresas ligadas a la construcción, al terreno inmobiliario, al hotelero, al restaurantero, de gasolineras, de tiendas de conveniencia, de arrendadoras de vehículos y materiales, así como de equipamiento de estaciones de combustible y otras de arrendamiento de bombas, incluyendo talleres de reparación automotriz. Ella es la candidata de Morena, una mujer sin duda alguna heredera de la fortuna de Carlos Sansores Pérez, y bueno, que ha tenido un muy buen desarrollo en el terreno de los negocios, mismo que ha llevado de la mano con la actividad política y con todos los beneficios que una situación de esta naturaleza puede arrojar. Está Cristian Castro Bello, él es candidato de la alianza Va por Campeche, compuesta por el PRI, el PAN y el PRD. Su característica principal, es la de ser sobrino y delfín del actual presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, quien abandonó el gobierno campechano para irse a dirigir al tricolor a nivel nacional. La frase más usada por Castro Bello es en la que se ubica, al igual que su tío Alito, como el hombre capaz de matar a un burro a pellizcos. Otra de sus características es el ser el orgullo del nepotismo de Alejandro Moreno. Y se habla de que con su nominación, se da a conocer de una manera muy clara el intento
del exgobernador y actual dirigente del PRI de mantener el control del gobierno en el estado. Ha sido señalado también por el aumento en la pobreza campechana, lo cual logró con la inmovilidad registrada en el cargo desempeñado dentro del gobierno estatal como secretario de Desarrollo Social y Humano. Jovenazo, no se sabe si tiene novia o esposa y por lo menos a la vista no ha mostrado a ninguna fémina, lo cual pues, dada su juventud, lo hace un atractivo para muchas mujeres campechanas que se dicen sus fans. Aparece también Eliseo Fernández Montúfar, candidato de Movimiento Ciudadano, quien solicitó por tercera ocasión licencia a la comuna campechana, ahora para contender por la gobernatura. Fernández Montúfar fue panista y sigue el ejemplo de sus contrincantes. No se deja ver con la familia. Luis García Hernández se ha desempeñado como diputado local independiente y participa en esta contienda por el partido Fuerza Social, por esta membresía cuyo propietario es el célebre Pedro Aces. El Verde Ecologista registró como candidata a la expanista Sandra Sánchez Díaz, exdiputada local, quien festejó pues que no se hubiera aliado el Partido Verde con Morena tras criticar severamente la candidatura de Félix Salgado Macedonio como candidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la gobernatura de Guerrero. Y bueno, pues son los aquí mencionados quienes se disputan la voluntad campechana para alcanzar la gobernatura. Y mire usted que después de las experiencias registradas en el pasado, pues serán quienes habiten en ese estado los que determinen a quién quieren para manejar el presente, pero pues también el futuro tan incierto de ese pueblo cuyo pasado es un orgullo para la nación mexicana. Y bien, pues hasta aquí Campeche. ¿Le parece a usted si seguimos con Chihuahua? Bien, pues entonces lo espero en MXN, su televisión, el próximo viernes en otro Fuego Cruzado. Soy Lilia Arellano. Muchas gracias.